pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gozo el poder traer a predicar a esta iglesia a nuestro hermano pastor Jesús Flores, que está por aquí. Le voy a pedir que vaya pasando. Jesús vino a los pies de Cristo cuando yo era pastor en Colorado. Entonces, digo yo que anda siguiendo los pasos del pastor, andamos con los rollos de la ley. Pero ha sido un testimonio de lo que Dios hace, cómo Dios transforma. Yo quisiera que usted lo hubiese visto cuando llegó, pero hoy es un pastor. La iglesia que está pastoreando fue la iglesia que yo pastoré en un momento dado. Claro, hay otras personas, pero él está allí haciendo la obra en la ciudad de Denver, en Arvada creo que está la iglesia, pero es como decir Katy y Houston, ¿verdad? Es lo mismo. Así que le damos gracias a Dios por él. Aquí está su familia, ahí están sus suegros. Pues Dios lo ha bendecido también a él grandemente, y para mí, ¿verdad? Es un gozo. Hay veces que el Señor no te deja ver el resultado de lo que siembra, pero hay veces que sí. Y hoy soy testigo, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su familia. No podían tener hijos y ahí está una de las hijas, Génesis, y después que se había acabado el partido, metieron un penal. Y ahí está la chiquita que Dios se la ha regalado. Mire qué cosa hermosa. Damos gracias. Dios es bueno, maravilloso Dios. Vamos a orar por él para que Dios los sea usando en esta mañana. Padre, gracias doy por la vida de mi hermano Jesús, Señor. Yo te agradezco por lo que tú has hecho en él, porque hemos visto, Señor, que tú has transformado su corazón, Padre, y le has dado el don de poder exponer tu palabra. Señor, lo has levantado como un ministro tuyo, como un pastor. Gracias doy por su vida, por la vida de su familia. Te pedimos que hoy, Señor, lo uses con poder para hablarnos a nosotros, tu iglesia, y que nosotros recibamos esa palabra y la pongamos por obra en nuestro andar diario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede tomar asiento, hermano. Ya les dijo su pastor, fui una ovejita alcanzada para la gloria del Señor. Estuve con él, me pastoreó por 2 años. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios que el Señor nos alcanzó. Me acompaña mi esposa, como lo dijo el pastor, mi hija Génesis. Después, nosotros tenemos 25 años de casados. Para el 21 de junio, están cordialmente invitados. Vamos a celebrar nuestras bodas de plata. A los 9 años de estar casados, después de que le dijeron a mi esposa que nunca íbamos a tener familia, hicimos trámites para poder nosotros adoptar. Y en el trámite de la adopción salió mi esposa embarazada de Génesis. Cuando decidimos yo y mi esposa servirle a nuestro Señor, salió embarazada de Génesis, nos mandó a Génesis, y después de 16 años nos mandó a Grace Belén. Entonces la gloria sea para el Señor. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo milagros. Yo les doy la más cordial bienvenida. Gracias al Señor. Estoy en la ciudad de Denver, Colorado, pastoreando por los últimos 11 años. Iglesia Bautista Ebenezer, reciban saludos. También me acompañan mis suegros y me acompaña mi sobrina, para la gloria de nuestro Señor. Y tengo el gran privilegio, la gran responsabilidad, hermanos, de poder predicar la palabra del Señor. Espero que haya preparado su corazón, porque cuando usted prepara su corazón para recibir lo que el Señor tiene para usted, va a salir bendecido usted. Pero si usted no prepara su corazón,
Va a salir molesto con el pastor, lo bueno que yo ya me voy. Ahí se la arreglan con su pastor. Pero si usted preparó su corazón, el Señor va a hablar a su corazón y va a salir bendecido de este lugar. Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor y busque por favor Mateo 5:14. El libro de Mateo no es una carta, es un libro. El libro de Mateo, aunque está en el Nuevo Testamento, todavía estaban en la transición, hermanos. Todavía allí miramos algunas cosas para el pueblo de Israel, pero el Señor, vamos a usar los principios para la iglesia de Cristo. Amén. Mateo 5:14 dice la palabra del Señor así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor y Dios mío y Padre celestial, te doy gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, por ese gran privilegio, Señor, que me has dado de poder exponer de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, usando estos labios, esta garganta, esta voz, Señor, para poder transmitir, Padre, la palabra que pusiste en mi corazón, yo la pueda entregar al corazón de tu iglesia. Que tu iglesia pueda salir de este lugar bendecida, Padre, dándote gloria solamente a ti, porque has tratado directamente con cada uno de nosotros, Padre. Señor, pero que tengamos y la hagamos, que esa palabra, Señor, pueda hacer eco. Esas 3 letras, Señor, que la escuchemos, que la creamos, pero sobre todo, Padre, que la obedezcamos, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome el control absolutamente de todo. Padre, habla a tu iglesia porque tus siervos escuchan. Lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. El pastor me dijo que tenía escasas 2 horas para predicar. Yo no sé si usted vino almorzado, comido, pero yo sí. Entonces, gloria a Dios. Gracias doy a Dios por la oportunidad que me ha dado, hermanos, de predicar en esta congregación, en esta obra. Para mí, de verdad, es un honor poder predicar, hermanos, la palabra del Señor y poder predicar en esta congregación con mi pastor, con mi padre espiritual, porque yo fui uno de esos siervos, uno de esas ovejitas que el pastor a lo mejor ya le dio testimonio, hermanos, que yo diario tenía preguntas para el pastor. Pero yo lo conquistaba con un bistec para que fuera a la casa para que me respondiera. Yo le decía, véngase a comer. Y allí entraba con todo, porque tenía muchas preguntas yo. Pero para mí es un honor de verdad que el Señor me haya traído el día de hoy. Tenía deseos de venir a poder predicar a este nuevo edificio. Y la gloria sea para el Señor, hermano. Amén. Desde el momento, hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo ascendió a su trono, dejó en esta tierra, hermanos, a su iglesia. Amén. Dejó a su iglesia, ¿para qué? Para que su iglesia, ella fuera la luz de estas tinieblas. Hoy en día nosotros estamos viviendo en medio de tinieblas. El mundo completamente, hermanos, está hecho pedazos. El mundo está completamente distorsionado en todos los sentidos. Usted va para el lugar que vaya, el mundo está completamente, como decimos en México, para patas para arriba. Así está el mundo. Hoy a lo bueno le llaman pecado, a lo malo le llaman bueno. Vemos alrededor del mundo el homosexualismo que está al mando poder.
Vemos el lesbianismo al más no poder. Vemos el aborto, vemos absolutamente todo que para nosotros, para la iglesia de Cristo, es pecado, porque para Dios es pecado. Y nosotros, como su iglesia, debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Y si Dios aborrece el pecado, su iglesia debe de aborrecer el pecado. Ay, pastor, pero es que se aman. Pecado es, lo dice la palabra de Dios, y para nosotros es pecado. Y por lo tanto lo debemos de llamar por su nombre. Nosotros debemos, iglesia, ser verdaderamente la iglesia de Cristo. No ser uno más del montón. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo en las parábolas, y vemos a través de los evangelios, que lo seguía mucha multitud, mucha gente, mucha chusma. De verdad, hermanos, que iban a ver a la expectativa de lo que hacía, a ver qué hacía, a ver qué le daban de comer, a ver qué milagro, a ver qué cojo levantaba, a quién le recobraba la vista. Lo seguía mucha gente. Viene la Semana Santa, que 8 días antes gritaban: vive el rey, hosana el rey, y lo querían coronar rey. A los 4 días crucificándole, gritándole: crucifíquenlo, mátenlo. El mundo está completamente igual. El mundo no quiere nada de Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Pero lo más triste, que muchos que estamos en este lugar tampoco queremos nada con Dios. Hemos escuchado de Dios, nos han hablado de Dios, y decimos muchas de las veces y profesamos que creemos en Dios, pero caminamos sin Dios. Y eso es lo peor, hermanos, que muchos caminamos sin Dios. Nosotros estamos con un propósito, nosotros estamos llamados a desempeñar un papel. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique. Hasta hoy en día, y todos lo sabemos, la iglesia es un compuesto, hermanos, por una asamblea. No son estas 4 paredes que nos rodean. Lo que la iglesia es, la gente que compone a la misma. Sí, hermanos, en efecto la iglesia ha estado cumpliendo su misión hasta el día de hoy. Pero en los últimos años nosotros hemos visto, hermanos, que al parecer, en vez de nosotros ir avanzando, vamos nosotros en retroceso. Y yo me pregunto, de verdad, escúchelo bien, hermano, iglesia, usted que nos acompaña, usted que viene por primera vez, gloria a Dios, que sí, el Señor hablando a su corazón. Y de verdad, hermanos, ponga pero mucha atención, y se lo digo yo con el corazón en la mano. Su pastor no me lo dijo absolutamente nada. Incluso yo estaba orando porque él me dijo: predica lo que usted quiera, lo que el Espíritu de Dios te ponga en tu corazón. Y yo estaba preparando un mensaje para predicar el día de hoy. El jueves estuve con ellos en la red pastoral. A raíz de lo que el pastor estaba diciendo, el Señor puso algo completamente diferente en mi corazón, y es lo que quiero predicar el día de hoy. Y le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para la gloria solamente de Él. Iglesia, hermanos, no vayamos en retroceso, sino avancemos. Muchos de nosotros, escúchelo bien, muchos de nosotros quisiéramos el mejor pastor. Muchos de nosotros quisiéramos a un pastor famoso de las redes sociales. Yo siempre le digo en mi congregación: ¿usted quiere un pastor de las redes sociales? Pastores de la prosperidad que solamente miran en su beneficio, en su beneficio, en su beneficio, en su beneficio, y no miran el beneficio de las ovejas. Nosotros estamos llamados a pastorear, pero también necesitamos ovejas que se dejen pastorear. Esa es la gran diferencia. Porque muchos queremos al mejor pastor, pero somos de esas ovejas que no nos dejamos pastorear, que no nos preocupamos por el siervo que el Señor ha puesto para pastorearnos.
Y nosotros como ovejas, como la iglesia de Cristo, debemos de preocuparnos también por nuestro pastor. Debemos de preocuparnos también por aquel que nos trae el alimento. Y yo siempre pongo esto en paréntesis. Cuando nosotros vamos a los restaurantes y que nos atiende bien la mesera o el mesero que nos está atendiendo, por amabilidad siempre le dejamos un buen tip, ¿verdad? Es que nos atendió bien. Pero cuando comemos nosotros esa comida, nunca nos paramos. ¿Cuál fue el chef que hizo la comida para dejarle un tip? ¿Cuál fue el que cocinó para mí? No nos preocupamos por el que cocina para nosotros. Y usted, iglesia, debe de preocuparse por su pastor. ¿Cómo queremos nosotros al mejor pastor sin dejar de ser esas ovejas que se dejen pastorear? Otros se llaman pastores solamente por títulos, pero el Señor no nos ha llamado a eso. ¿Por qué? Porque el pastor es un llamado de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué le digo esto, iglesia? Porque casi, y muchos se van a identificar, porque casi la mayoría de iglesias en el siglo XX está perdiendo terreno. ¿Y sabe por qué lo está perdiendo? Por la tecnología que nos está consumiendo, por las redes sociales que nos ha consumido. ¿Acaso es que nosotros, como la verdadera iglesia, ya no estamos peleando nosotros la buena batalla? Aquello que dijo Pablo, que continuemos peleando la buena batalla, que van a venir aflicciones. Mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero recordad que yo he vencido al mundo. ¿Acaso es, hermanos, que no nos interesa ya las cosas de Dios? ¿Acaso nos estamos haciendo oídos sordos a lo que Dios está hablando? ¿O será que estamos predicando también como predicadores un evangelio tan barato, un evangelio light, que ya no impacta? ¿Acaso será que estamos siendo muchas de las veces mal enseñados? ¿Acaso es que no dejamos que nos enseñen? ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados, iglesia. Necesitamos tener esa convicción de querer aprender, esa convicción de poder absorber la palabra de nuestro Señor, grabarla en nuestro corazón para que nuestro corazón suba a nuestra mente y que nosotros podamos llevarla a la práctica y ser la verdadera iglesia de Cristo. ¿O acaso es que solamente me conformo con venir y sentarme y yo ya cumplí, pastor? No, hermano. La iglesia, si usted va a los tiempos de Nerón, esa no era la iglesia. La iglesia estaba completamente comprometida con Dios. No le importaba morir porque estaba comprometida con Dios. Hoy en día la iglesia no está comprometida. Es que a mí no me gustó lo que predicó el pastor y me voy a ir a la iglesia de al lado. No, es que el pastor ahora sí me dio con todo y mejor ya no voy a ir a esa iglesia. Voy a ir a una iglesia donde me hablen bonito. Voy a ir a una iglesia donde me animen. Voy a ir a una iglesia donde hagan muchas de las veces lo que yo quiero que prediquen. No, hermanos, la palabra del Señor es la palabra y no la vamos a suavizar solamente para que usted esté contento. No, iglesia. Debemos de tener una convicción verdaderamente, si es preciso, hasta ir a la muerte por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente hoy en día no hay. Muchos solamente vienen por venir, porque no tienen nada que hacer el domingo. Yo les decía, y siempre les digo en la iglesia, el burrito, los burros, no les gusta cargar, pero no tienen otra cosa que hacer, les tocó cargar. Y muchos somos como esos animalitos: es domingo y tengo que ir. No, hermano, prepare su corazón desde temprano. Señor, yo voy a ir a tu casa.
Señor, yo voy a ir a Loicos, pero háblame a mí, Señor. No le hables a nadie más, Señor, háblame a mí. Trata directamente conmigo, que yo sea el que salga bendecido de ese lugar. Usa a tu siervo, usa al predicador para que trate, Señor, directamente conmigo y que yo pueda cambiar y que pueda tener una convicción para la gloria tuya, Señor. Así debemos nosotros siempre preparar nuestro corazón. Hermanos, abra su corazón. Abra su corazón y veamos cuál es el papel verdaderamente de la iglesia. ¿Cuál es el papel de usted que se hace llamar la iglesia? ¿Usted se ha preguntado qué significa la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Mire, hermanos, el término iglesia en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es eclesia, y que significa asamblea, pero también eclesia, hermanos, proviene del verbo griego que es kaleo, que significa llamar, y el predijo ek, que significa salir, por lo que también significa los llamados. Hermanos, eclesia está reservada exclusivamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros no miramos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio. No es que Dios haya tenido segundo plan, no. Dios no tenía segundo plan. Dios lo sabía de antemano, pero estaba escondido. Era un misterio que la iglesia no la miraban en el Antiguo Testamento. Los profetas no la vieron en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia, hermanos, estaba escondida. Cuando nos fuimos acercando, se fue revelando y revelando. Viene nuestro Señor Jesucristo, y la misma palabra del Señor lo dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si usted ha confesado con su boca y ha recibido y se ha arrepentido, usted es la iglesia. No es este edificio. Este edificio es el Loicos. Este es el templo donde nosotros vinimos y nos congregamos. Pero si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, usted es la iglesia. Y como iglesia, leímos en los versículos de Mateo que nosotros somos la luz de este mundo. Yo te pregunto, ¿vienes a la iglesia o tú eres la iglesia? Haga reflexión. Ay, pastor, pues yo estoy yendo a la iglesia. ¿Pero eres la iglesia? ¿Eres el representante de Cristo? ¿Eres verdaderamente por aquel que fue nuestro Señor Jesucristo a una cruz a pagar un precio por ti? ¿O solamente porque levantaste la mano y ya dices que eres la iglesia? Dice la misma palabra del Señor: en aquel día muchos se sorprenderán. Me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso es que nosotros debemos identificarnos verdaderamente, si nosotros verdaderamente somos la iglesia o solamente vinimos a Loicos, o solamente vinimos al templo, porque son dos cosas completamente diferentes. Ahora usted sabe que la verdadera iglesia tiene un grande propósito, pero grande propósito. Pero muchos de nosotros no lo estamos desempeñando. Y también, hermanos, muchos de los que vienen al Loico, al edificio o al templo, no todos son la iglesia. La misma palabra del Señor nos lo dice en 1 de Juan 4:20. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no eran de nosotros, hermanos, nosotros debemos de estar completamente seguros quiénes somos, cada uno de nosotros, si somos esos siervos para la gloria de nuestro Señor o no somos esos siervos de nuestro Señor. Y hagamos un paréntesis en nuestra vida, hagamos un y reflexionemos verdaderamente si yo soy la iglesia, si yo verdaderamente estoy alumbrando o estoy siguiendo la corriente de este mundo. Efesios claramente nos lo dice.
En otro tiempo. Efesios 2, hermanos, si me ayuda con la pantalla. En otro tiempo dice, pero ya no estamos en ese tiempo. En otro tiempo, cuando nosotros estamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida, ¿para qué? Para con un propósito. Él fue a esa cruz a pagar un precio para que su iglesia cumpliera ese propósito. ¿Qué es lo que hace un embajador de cualquier país? ¿Qué es lo que hace un embajador? Representa, ¿cierto? Pero representa bien, amén. Porque si no está representando bien, pues lo destituyen del cargo. Entonces un embajador, si yo soy embajador de México y estoy en los Estados Unidos, yo debo representar bien a mi país. Usted es un embajador de Cristo. ¿Cómo lo está representando? Verdaderamente, cuando usted sale fuera de estas cuatro paredes, el mundo le dice: ahí va la iglesia, esa es la iglesia. Ese es un servidor de Cristo. Ese es un embajador de Cristo. Esa es una persona que representa a Cristo. Es una persona que glorifica a Cristo. Es una persona que habla como Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Vaya conmigo, Efesios 1:11. Dice la palabra del Señor así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vaya rápidamente a 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro, primer carta de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí para darle alabanza, para ofrecer lo mejor de nosotros para Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito, hermanos. Ese es el propósito verdaderamente de la iglesia, que nosotros, se los dije hace un momento, que seamos esos representantes. Iglesia, ¿cómo está usted en su hogar? No vamos a decirle ya afuera, en su hogar, porque aquí todos son espirituales. Aquí todos se ven hermosos. Pero ¿cómo está en su hogar usted? Usted en su hogar está representando a Cristo. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo, hermanas? Porque las hermanas también en la casa sacan las uñas. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Acaso tus hijos pagan tu estrés que tienes? ¿Acaso tus hijos son los que están pagando, como decimos, los platos rotos? Ay, pero es que el esposo que tengo, pastor, es el que te tocó, mijita, lo tienes que aguantar. Allí no hay de reversa, no hay cambios. Allí no es que vas a la tienda y compras el muñeco, lo que quieras comprar en la tienda, y llegas a casa: es que ya no me gustó. Pues lo siento, allí no hay devoluciones. Lo abriste y te quedas con él. Allí ya no hay devoluciones. Pero ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? La palabra del Señor nos lo enseña claramente. Si vamos a la palabra del Señor, y no estoy hablando para matrimonios, estoy hablando para hijos, porque también los hijos, la misma palabra del Señor nos lo dice en Efesios 6 y en Éxodo, cómo debemos de honrar a nuestros padres. Y nosotros, la verdadera iglesia, el verdadero que ha nacido de nuevo, representa a Cristo empezando en su hogar. Yo voy a tratar a mi esposa, como dice la palabra del Señor, como un vaso frágil. Yo voy a amar, dice, yo voy a amar a mi esposo, a respetar a mi esposo. Yo voy a tratar a mis hijos como lo que son verdaderamente mis hijos.
Que mis hijos vean en sus padres, que mis hijos vean que sus padres verdaderamente le sirven y glorifican a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana esos hijos tengan una convicción de que quieren ir a la iglesia, de que quieren ir al templo, que tienen una convicción que pase lo que pase, sin importar, independientemente de las aflicciones que pueda estar pasando usted glorifica a Dios. Ay, pastor, pero es que es difícil, y más ahorita con este caso de la migración. Hermano, usted sirve y represente a Cristo, que Cristo tiene el control de su vida. Nosotros estamos llamados en todos los sentidos a representar, porque somos la iglesia. Y mi hija tiene que ver a su padre, que es la iglesia. Tiene que ver en su madre, que es la iglesia, si los dos son creyentes. Y si los dos no son creyentes, la palabra del Señor también trae respuesta para usted. Porque claramente dice que las mujeres se comporten como deben. Pedro nos dice cómo deben de comportarse. ¿Para qué? Para ganar a su marido. Y también el marido debe de comportarse como un verdadero hijo de Dios, debe de pensar como un hijo de Dios, debe de caminar, debe de mirar como un verdadero hijo de Dios. ¿Para qué? Para que su esposa el día de mañana quiera venir a la iglesia, a Loicos. Te voy a contar una historia. Dice que en un pueblo había una señora por 20 años sirviendo en el templo. Sirviendo, ella limpiaba. Yo sé que aquí muchos limpian, pero ella limpiaba, ella barría, ella hacía de todo en el templo. Y un día falleció el pastor con la que ella estuvo 20 años. Trajeron a otro pastor, y cuando llegó el otro pastor le dijo: ¿y tú, mija, qué haces aquí? Bueno, pastor, pues yo aquí limpio, yo muevo los controles, yo hago esto. Y ya le dijo todo, dijo. ¿Y tu esposo y tus hijos? Ellos no vienen, pastor. ¿Por qué? Pues no, ellos no vienen, pero me dejan venir a mí. Y le dice: mire, mija, de hoy en adelante no vengas más al templo. Ya trabajaste estos 20 años y te voy a dar vacaciones. Quédate en tu casa por los próximos 6 meses. Atiende a tu esposo, atiende a tus hijos, atiende todo lo de tu hogar como lo estás haciendo aquí. Pero pastor, ¿cómo va a ser posible? Haga lo que le digo. Se fue la señora a su casa, empezaron a venir los días, a pasar los días. El domingo ya se levantó, le tenía el desayuno al esposo, a los hijos, la ropa arreglada, planchada, perfumada, y todo un cambio radical. Y le dice el esposo: oye, ¿qué te pasó? Bueno, pues el pastor me dijo que atendiera mi hogar. Y así pasaron los días, atendiendo a su hogar. Un hogar impecable, porque a ella le gustaba hacer las cosas como para el Señor. Impecable tenía su hogar. El día de mañana viene su esposo, sus hijos, y dice: mamá, yo quiero saber qué te pasó. Por 20 años nos desatendiste y ahora estás aquí. A mí me gustaría saber qué te pasó. Y le dice ella: el pastor me dijo, Colosenses 3:23, quisiera todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Le dice su esposa: ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese pastor. Yo quiero ir a ese lugar donde ese pastor te dijo. La señora ganó a su esposo, a sus hijos para Cristo. Muchas de las veces nosotros, ¿por qué les traigo esto a la memoria? Porque muchas de las veces nosotros nos llenamos tanto, y yo voy a hacer, 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 y descuidamos lo principal. Esposo, tu primer ministerio es esa mujer que tienes a tu lado. Es la esposa que tienes a tu lado. Esposa, tu primer ministerio es tu esposo. Atiende a tu esposo. No digo que no vengas a la iglesia o a Loicos o al templo, de ninguna manera.
Pero atiende lo que es, hermano, de verdad, el primer ministerio que el Señor nos ha dado, que es a tu esposo. ¿Por qué? Porque con cuando nosotros empezamos a desempeñar nuestro propósito, los otros de afuera, el mundo de afuera empieza a ver que hay algo verdaderamente que ellos quisieran tener en nosotros. Y eso es Cristo, iglesia. Pero cuando nosotros nos enfocamos tanto en servir, en hacer cosas, número uno, no estoy diciendo que no tengas convicción. La iglesia, la verdadera iglesia, tiene convicción para las cosas de Dios. Sin importar que, ay, pastor, es que está lloviendo allá en Colorado, en Denver. Así caen los tantos de nieve. Y me llaman, pastor, ¿va a cancelar? ¿Fuiste al trabajo, hermano? Sí, entonces no se cancela. Sales al trabajo, sales a la tienda, sales a todos lados. ¿Por qué vamos a cancelar? ¿La iglesia? No. ¿Los servicios? No. Así que para usted no hay excusa. Es que está lloviendo mucho, pastor. ¿Y fue al trabajo? Sí, entonces véngase a la iglesia. Sencillo. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia tiene que tener una convicción que mientras las puertas de este lugar estén abiertas, allí voy a estar yo. Allí voy a estar. Ay, pastor, pero es que si usted viera que yo tengo 2 trabajos, pues deje uno que el Señor le va a suplir. Usted ponga de la misma palabra, el Señor lo dice. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas: techo, comida y abrigo. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y la verdadera iglesia tiene una convicción de agradarle a Dios. Vemos el caso de los 12 apóstoles. Sabemos que uno andaba allí nomás de metiche, de antemano, porque dice la misma palabra, para que la escritura se cumpliese. Pero Pedro dice, pues, Señor, si es preciso ir hasta la muerte, yo voy contigo, Señor. Si es preciso morir por ti, yo muero por ti, Señor. No lo conozco a los 3 días, negándolo. Pero después el Señor trabajó con él. Después el Señor lo trajo nuevamente. Y es cuando verdaderamente empezó a ser ese representante. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. De hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Ay, pastor, pero ¿qué tengo que hacer? Todo, absolutamente todo. En tu hogar, tu forma de, ¿qué es lo que miras en las redes sociales? Eso es bien importante, iglesia. Yo que estoy viendo en las redes sociales, ¿qué amistades tengo? Porque nosotros como iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, tiene amistades que le agradan a nuestro Señor. ¿Y cómo los voy a ganar para Cristo? Yo no voy a participar con ellos, porque la misma palabra del Señor dice que no practiquemos. Yo les voy a hablar de Cristo, que ellos vean en mi persona que yo soy un embajador, que ellos vean que yo soy un representante de Cristo. Que es día de culto, que es día de servicio, allí voy a estar sin importar qué. Muchos de nosotros vienen a visitarnos y ya no llegamos. Es que voy a sacar a mi abuelita a pasear, tráigala a la iglesia primero y luego la saca a pasear. Es que tenía muchísimo que no miraba a mis familiares, tráigalos a la iglesia, el mejor lugar, para que ellos vean que usted tiene una verdadera convicción para la gloria de nuestro Señor. Ay, pastor, pero es que nomás viene por un día. Pues no importa si viene un día, que lo pase en la casa de Dios. Así de sencillo. Pero tenemos nosotros, ese es el propósito de la iglesia, que tenga una convicción sin importar qué, yo voy a estar en la casa de Dios. Una convicción de agradarle a Dios. Una convicción, el propósito de la iglesia es ser representante de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos a donde vayamos, miren a Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese es el propósito, la iglesia y su doble ánimo. ¿Cuántas de las veces? En este punto quiero tomar un poquito más, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de desafiar, hermanos,
Es más, les voy a decir, desafiar el dominio de Satanás y desafiarnos a nosotros mismos. Sí, iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos desanimamos por ciertas cosas que miramos. Muchos de nosotros nos desanimamos. Ay, pastor, es que ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No, hombre, si usted viera a su esposa que me hizo caras, pues hágale usted también, hermana. Se quita el problema y van a estar a mano. Ay, pastor, pero usted si viera, nadie me habla. Pues hábleles usted. ¿Por qué no les habla usted? Pues es que no me hablaron. Pues levántese usted y vaya a hablarles. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Pero nosotros no nos podemos desafiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos en una comodidad. En una comodidad que no queremos salir. Lo primero que hacemos es empezar a murmurar. Yo empiezo a murmurar del hermanito para sembrar discordia. Voy a empezar a hablar de la alabanza para sembrar discordia. No, del pastor lo ponen como... Ya del pastor ni hablamos. Porque de toditito el mundo hablan cuando ya acabaron al pastor. No, es que la iglesia, es que el edificio, es que está bien frío, es que está bien caliente. Ponemos miles de pretextos hablando siempre de nosotros mismos. Y yo te voy a desafiar que no seas de doble ánimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar de ti mismo, porque tú perteneces a esta iglesia y por lo tanto debes de comprometerte a esta iglesia para la gloria de nuestro Señor. Pero ¿sabes por qué no te comprometes? Es que a mí no me gusta cómo predica el pastor. Es que a mí no me gusta el grupo de alabanza. Lo bueno que no te guste porque es para la gloria de Dios. El grupo de la alabanza lo hace para el Señor, no lo hace para usted. Y ellos lo hacen para glorificar a nuestro Señor. Ay, pero es que a mí no me gusta cómo predica el pastor. Qué bueno, porque él predica lo que Dios quiere que predique, no lo que usted quiere escuchar. Muchos de nosotros estamos de esa manera. Ay, es que yo quisiera predicaciones más de amor. Dígale a su esposo que le hable de amor. Es que yo quisiera saber cuánto Dios nos ama, pastor. Si ya lo sabes, ¿para qué te lo predico? Dios quiere cambiar tu corazón, transformar tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. No que seamos esos niños, la misma palabra del Señor lo dice. Que seamos esos niños frutantes que vamos de doctrina en doctrina. ¿Y sabe por qué estamos de doble ánimo? Es que no me gustó lo que predicó el pastor y me voy a ir a la iglesia de al lado que sí me van a palmear la espalda. Te van a llevar al infierno, es lo que te van a llevar. ¿Sí? Porque es mejor que te prediquen la verdad. Yo siempre lo digo y mi esposa te testiga. Que prefiero llegar al reino de los cielos con 3 que con 1000 con mentiras. Y su pastor se preocupa por usted. Su pastor de verdad, toda la semana orándole al Señor. ¿Para qué? Para traerle el alimento, cocinando la comida que tiene que comer usted. ¿Para qué? Para que impacte en nuestro corazón. Ay, pero como soy de doble ánimo, empiezo con las murmuraciones. Empiezo a murmurar de aquí, empiezo a murmurar acá, empiezo a murmurar allá y empiezo a murmurar de todo el mundo. Ay, ahora no me gustó la predicación y menos ese pastor que trajeron. Qué bueno. Es bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted es de doble ánimo. Hoy está contento y mañana está enojado. Hoy yo les digo que es como mi hija Belén. Mi hija Belén en un segundo está sonriente y al otro segundo está. Ni la toques ni la mires. Y hoy en día la iglesia está de esa manera. Ay, es que me encantó la predicación. ¿Y que aprendiste? Nada, pero me encantó. ¿Sabe por qué? Porque no preparas tu corazón. No preparas tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para usted. Y la iglesia debe de desafiarse a sí mismo. Ser mejor cada día. Señor, ponme una persona para hablarle de ti. Señor, ponme una persona para bendecirla. Señor, sé yo así como el profeta, heme aquí. Señor, envíame a mí, háblame, Señor, que tu siervo escucha, porque yo lo voy a hacer. Hoy queremos, escúchelo bien, la iglesia quiere que a todo el mundo le hable. El predicador menos a mí. Uy, ahora sí el pastor le está dando al de atrás con todo.
No, hermano, reciba, haga la palabra de Dios propia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de hoy en adelante me voy a parar firme. Voy a tener una convicción de agradarte a ti, Señor. Ya no voy a ser como ese niño frutante, sino al contrario, me voy a poner firme a servirte, Señor. Donde tú quieras que yo te sirva, allí voy a estar, Señor. El otro día estoy preparando, le comentaba a su pastor, estoy preparando unos líderes. Ya vamos, el día que se reciban, ya compré las 7 escobas y los 7 trapeadores. Ese es su reconocimiento. ¿Para qué? Para que vayan a lavar los excusados. Tienen que empezar a hacer cosas para el Señor. Hoy en día todos quieren títulos. Que tenga un título y ponerlo en la pared. El preacher, el pastor, el diácono, el presidente del evangelismo, el presidente de la alabanza. Y nos sentimos hasta bien. Pero nadie reconoce al que viene a limpiar los baños. Nadie reconoce al que está ahí orando. Hace unos años atrás escuché una historia. Ya voy a ir terminando. Su pastor me dijo que a las 12:10 se van ustedes, entonces tengo que terminar. Hace unos años atrás escuché una historia que llegó un pastor. Murió ese pastor y llegó para allá. Y le dijo Pedro, le dijo, ven, te voy a llevar a tu hogar. Porque la palabra del Señor lo menciona en Juan 14:1. En la casa de mi Padre muchas moradas. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y llega este pastor y le dice, Pedro, a ver, ven. Y empieza a ver unas casas hermosas, como unas que me llevó a ver su pastor. Hermosas esas casas. Y dice, ¿cuál será la mía? Y mirando, no, debe de ser aquella. No, aquella está bien hermosa. Y empieza a ver todas las casas. ¿Y dónde es? Y camina y camina. Acá, camínale más, le decía Pedro. Y llega una chocita allí toda. Pero, Pedro, te equivocaste. ¿Por qué? No, hombre, yo prediqué 40 años. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Hice campañas de evangelismo, hice campañas de liderazgo, hice campañas de matrimonio. Y le empieza a nombrar todo su currículo. Y dice, oye, Pedro, una pregunta. Y mi esposa, si a mí me diste esta, ¿dónde está mi esposa? Y le dice, mira, ven, en ese edificio, esa casa hermosa, ahí está tu esposa. Pero si yo era el predicador, Pedro, te equivocaste. Dice, no me equivoqué. Tu esposa es la que oraba a diario por ti. La iglesia tiene que ser digna representante de Cristo. Si el Señor te puso en este lugar, en este edificio, es para que apoyes a tu pastor. Es para que te levantes y digas, pastor, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a cortar la yarda? Yo mero. Yo me acuerdo hace unos años atrás, mi esposa no me va a dejar mentir, hace unos 10 años, no, 11 años, en el 2010 cuando llegamos aquí, fuimos a una iglesia, a un templo para congregarnos. Y cuando estábamos en ese templo, que nos íbamos a congregar, hermanos, preguntaron que quién quería cortar la yarda. Y le dije, yo no sabía que era tan grande la yarda. ¿Cuándo? El jueves. Y le dije a mi esposa, pues yo creo que no voy a ir a trabajar los jueves. Porque imagínate, ¿cuándo voy a terminar de cortar esa yarda? Una yarda grandísima, grande. Le dije, pero lo voy a hacer para la gloria del Señor. Sin importar que usted cumpla su propósito. Anime al que trabaja. No desanime, porque somos buenos para desanimar. Tú que llevas 10 años y te tienen barriendo. Somos buenos para desanimar. Yo siempre les he dicho, hermanos, siempre le digo a la congregación, usted arrópese de personas que lo motiven a crecer, de personas que lo motiven a continuar hacia adelante. Arrópese de personas que lo abracen y digan, hermano, lo que estás haciendo, lo estás haciendo fabuloso para la gloria del Señor.
Cuando vienen esos malos comentarios, ni los escuches. Dios te bendiga, hermanito. Yo lo hago para el Señor, no para usted. La misión de la iglesia. Ya con este versículo, con este punto termino. Para entrar en el mundo en misión, habiendo tocado los puntos anteriores, hermanos, en este punto, para terminar, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Usted se ha preguntado cuál es su misión en este planeta Tierra? De acuerdo a lo que dice la Biblia, la misión encomendada a nosotros es llevar el evangelio. Vaya conmigo a Marcos 13:10. Marcos 13:10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Hermano, ya por favor, pastor, cómpreles Biblia. Todos están esperando en el televisor. Dice la palabra del Señor así: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las que. Hermano, iglesia, ¿está cumpliendo su función? ¿Está haciendo su misión o solamente lo hace uno? Ah, no, es que eso es para líder de evangelismo, pastor. No. Mateo 28, 18 y 19 lo dice claramente. Por tanto, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí no dice que es para el líder solamente o para el pastor solamente. La misión es para todos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Para eso es importante las células que están haciendo. ¿Por qué? Yo les decía al principio, su pastor se preocupa para que tengan el mismo crecimiento. Enseñándoles, ¿por qué? Porque él está cumpliendo con la gran comisión. Enseñándoles. Y la misión de la iglesia, no del pastor, sino la misión de toda la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo. Ay, pastor, pero es que no tengo papeles y no puedo ir a mi país. Empiece con Samaria. Empiece con Jerusalén, empiece con los que están alrededor suyo, empiece con los de su casa, empiece con los de su vecindario, empiece con su vecindad, empiece en su trabajo, empiece siendo representante de Cristo con su testimonio para que ellos vengan verdaderamente a los pies de Cristo. Yo voy a ser el representante. Yo no puedo ir a mi país, pero sí lo voy a representar. Yo no puedo ir a mi país para evangelizar a mis padres, evangelizar a mis hermanos. Yo me acuerdo en el 2007, el pastor se va a acordar, mi esposa se fue sin papeles para hablarle a su papá, a sus padres de Cristo. Yo le decía, no hombre, no te vayas. Yo estaba como el rico. Allá tienen a Moisés y a los profetas, allá que otro le hable. Mi esposa dijo, no, yo voy a ir a hablarles. Para la gloria de Dios hicimos 2 misiones. Eso es para la gloria de Dios. Toda su familia convertida. Toda su familia sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día alguien tuvo convicción de hablarle a su familia. Porque un día alguien tuvo esa convicción. Hizo propia la misión que Dios quería que hiciera. El Señor, nosotros predicamos y el Espíritu de Dios es el que convence. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros estamos para representar. Sabemos cuál es nuestra misión. Sabemos cuál es nuestro propósito. Sabemos quiénes somos la iglesia. Pero tristemente muchos solamente vamos a la iglesia, pero no somos la iglesia. Porque si usted no está evangelizando, si usted no está cumpliendo su propósito y si usted no está representando, usted no es la iglesia. Es un oyente más, uno más del montón. Pero la verdadera iglesia cumple y hace lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios mío y Padre celestial, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Yo sé que tu palabra jamás vuelve vacía.
Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble ánimo, de doble filo. Has hablado al corazón de tu iglesia. Yo no sé cuántos verdaderamente de los que están aquí, Padre, son tu iglesia. Pero yo te voy a hacer una invitación. Si usted no es la iglesia, si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, usted no es la iglesia. Pero si usted quiere ser parte de la iglesia, estar escrito en el libro de la vida y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, hoy es el día. Hoy es el día en el cual usted puede salir de este lugar escrito en el libro de la vida. Pastor, yo quiero, pastor, aceptar a Cristo. Yo quiero, pastor, ser la iglesia de Cristo. Hermano, hermana, usted que nos acompaña, jóvenes, si usted no es la iglesia, pero usted quiere ser la iglesia, pase al frente. No tenga miedo. Ay, ¿qué van a decir de mí, pastor? No van a decir nada. La misma palabra del Señor lo dice en Gálatas 1:10. ¿Quieres quedar bien con Dios o con los hombres? Porque si quieres quedar bien con los hombres, vas a quedar mal con Dios. Yo prefiero estar bien con Dios. Y si usted quiere estar bien con Dios, lo primero que debe de hacer es reconocer que usted es pecador, reconocer que usted necesita un Salvador y reconocer que fuera de Dios está muerto, que fuera de Dios está perdido. ¿A alguien le gustaría aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? ¿A alguien le gustaría ser verdaderamente la iglesia? A lo mejor usted me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo ya lo acepté hace tiempo, pero no he sido su representante. Pastor, no he cumplido esa misión. Pastor, no he sido el embajador que necesito ser. Pastor, ore por mí. Si usted necesita que ore por usted, allí donde está en su lugar, déjeme orar por usted, que el Señor es el que va a trabajar con usted. Allí donde está, solamente toda cabeza inclinada, toda cabeza agachada, ojo cerrado. Levante su mano que yo voy a estar orando por usted. Amén, 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 gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, Señor. Amén, Padre, has hablado a tu iglesia, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias primeramente por esos corazones que están dispuestos, Señor, a entregarse, como dice tu palabra en Romanos, en sacrificio vivo, en olor fragante, agradable, Señor, a ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos corazones que están dispuestos a representarte, que están dispuestos, Señor, a cumplir el propósito, que están dispuestos, Señor, a cumplir la misión a la cual tú, Padre, nos has encomendado, Señor. Padre, fortalécelos, llénalos de tu sabiduría, Padre. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él te la dará abundantemente y sin reproche. Pídale, hermano, a Dios, que Dios te llene de sabiduría, que Dios te dé las fuerzas para seguir adelante, que de hoy en adelante puedas verdaderamente representarlo como lo que Él es, el Padre tuyo. Padre, te pido por esta tu iglesia, bendícela, transfórmala, cuídala. Te pido, Señor, que seas con cada uno de ellos, porque lo oramos en un nombre que sobre todo es nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.